Buenas tardes. Después de 4 jueves seguimos aquí en la Plaza de la Trinidad hasta que no acaben las guerras, por lo menos esta última que ha empezado, aunque estamos en contra de todas ellas. La Plataforma por la Paz, ante la invasión rusa de Ucrania, considera conveniente precisar 7 puntos. Primero, condenamos este régimen contra la paz y el derecho internacional perpetrado por el gobierno de Rusia, por tratarse de un atentado contra la soberanía del pueblo ucraniano, los ataques a la población civil y el uso de armas prohibidas constituyen delitos de guerra que no pueden quedar impunes, particularmente los crímenes de guerra perpetrados en Mariupol y Bucha. Segundo, coincidimos al considerar que ninguna de las razones que ha esgrimido Rusia permiten ni remotamente justificar sus actos. Nada lo justifica, pero entendemos que la posibilidad de incorporar la Ucrania a la OTAN, percibida por Rusia como una amenaza. Pudo explicarnos, la guerra se puede evitar. La industria bélica y el gobierno de Estados Unidos, al no descartar tal incorporación, son responsables del inicio de las hostilidades. Tercero, exigimos se investigue y sancione a los autores de ataques a ciudadanos ucranianos, a árboles y a farolas, convirtiéndolos en escudos humanos, con resultado de muerte en algunos casos. El hecho de que así inmovilizados hubieran perpetrado previamente saqueos a viviendas abandonadas no justifica esta pena desproporcionada y criminal. Cabe la sospecha que quienes atan sean grupos neonazis ucranianos que tampoco pueden quedar impunes. Cuarto, expresamos nuestra consternación ante la propuesta del aumento al gasto militar, cuando lo más contundente para la paz es el desarme. Preocupa que esas partidas presupuestarias puedan detraer la rentabilidad a la sanidad y educación. Quinto, nos solidarizamos con el pueblo saharaui. Deploramos el chantaje del rey Mohamed VI de Marruecos, que en 1975 ocupó el territorio saharaui. Lamentamos que hoy el presidente de gobierno de una monarquía parlamentaria europea haya aceptado la entrega del pueblo y el territorio saharaui, para que Marruecos siga actuando como freno a la migración subsahariana. Sexto, consideramos inoportuna la propuesta de Estados Unidos ante la Asamblea de la ONU para expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, compuesto de 47 miembros. Esta medida solo se adopta hace 11 años. Se adoptó hace en sanciones sea oportuno ahora, por lo que, parafraseando otro manifiesto, solicitamos: ciudadanos pacifistas del mundo, unámonos. No a la guerra. No a la guerra. No a la guerra. Voy a dar lectura a este material aportado por el movimiento feminista de Talavera. Insumisión a todas las guerras. Concentración a partir del 9 de abril. Es un manifiesto. Somos quienes durante la última década del siglo XX y principios del siglo XXI participamos en la campaña antimilitarista contra el servicio militar obligatorio y la prestación sustitutoria en el Reino de España. Fuimos decenas de miles de personas, apoyadas por millones, en una movilización popular histórica que conquistó el derecho a la objeción de conciencia y que acabó con la servidumbre vergonzosa de la mili. Una comunidad desobediente y antipatriarcal que se enfrentó al reclutamiento forzoso, a miles de juicios, a la persecución y a la cárcel.
y que se sostuvo gracias al apoyo mutuo y en gran medida a la lucha de mujeres antimilitaristas. Ayer, como hoy, reivindicamos la insumisión a la guerra y reivindicamos una humanidad liberada de autoritarismos y de los ejércitos. Luchamos entonces y luchamos ahora contra todas las injusticias que provocan las guerras y por la eliminación de sus causas. Mientras los estados adornan la barbarie de la guerra con sus propagandas patrióticas, insistimos en el derecho universal a renunciar a las armas y a que las personas decidan libremente su destino. El gobierno ruso engaña y coacciona a los soldados para que no abandonen la fila de sus armas. El gobierno ucraniano ha establecido el reclutamiento forzoso para los hombres entre 16 y 60 años, convirtiendo en clandestino a miles de jóvenes y adultos que se niegan a combatir y a los que las bandas paramilitares detienen en controles de carretera y a las salidas de Ucrania. La Unión Europea niega asilo político a los desertores de ambos bandos. Envía armas a la zona y anuncia el incremento de su presupuesto militar. La guerra acelera la crisis energética y medioambiental global y amenaza aún más la economía de las personas vulnerables y de los países empobrecidos. Nos negamos a obedecer pasivamente sin ofrecer resistencia. Nos negamos a compadecer a las víctimas de la guerra sin protestar. Rechazamos la masculinidad forjada en la figura y el mito del guerrero, la colonización patriarcal de nuestras mentes y nuestros cuerpos. No queremos convertirnos en seres dañinos y peligrosos, capaces de cometer toda clase de humillaciones y maltratos. No queremos ser cómplices de la violencia sexual contra las mujeres en todas las edades, ni del asesinato de personas pequeñas, enfermas o mayores indefensas. Las soluciones que generan más violencia perpetúan la dominación. Exigimos el cese de la invasión rusa a Ucrania, la retirada de las tropas de ocupación y el respeto a la voluntad de quienes viven en las diferentes zonas ucranianas para decidir su futuro en libertad, respetando los derechos de todas las minorías. Exigimos también que la Unión Europea y el Reino Unido, en particular, acepten las peticiones de asilo de quienes desertan de las guerras o huyen del reclutamiento obligatorio, de acuerdo con el derecho universal a la objeción de conciencia. Matar en una guerra no es deber cívico. Exigimos que la Unión Europea acoja sin restricciones a todas las personas que vengan huyendo de cualquier guerra que haya en el mundo. Según la Fundación Justicia y Paz, actualmente hay 25 conflictos en activo. Rechazamos el racismo y la crueldad en las fronteras. Exigimos que cese el envío de armas y tropas a países de la OTAN y de la zona. El desmantelamiento de los paraísos fiscales donde se blanquean sus beneficios las industrias del armamento y las oligarquías europeas. Y exigimos también la desmilitarización del conflicto. Los crímenes de guerra anteriores de cualquiera de las partes no justifican ninguna intervención sangrienta más. Echar más leña al fuego no es la solución. Animamos a las poblaciones civiles de los territorios en guerra a resistirse al odio social y a apoyar a los soldados y desertores que se niegan a participar en la matanza. Apoyamos a quienes en Ucrania y Rusia se autoorganizan con fines pacíficos, emplean medios de lucha incruentos, practican la desobediencia civil y la defensa no violenta, y padecen la represión política por oponerse a la guerra, en especial a los movimientos antimilitaristas y feministas en aquellas tierras. Nos adherimos. Llamamos a organizar una red europea de apoyo pacifista a pacifistas y desertores que desobedezcan a la guerra de Ucrania y que sufran por ello persecución política. Desobedeceremos las leyes españolas y europeas las veces que haga falta para acoger en nuestras casas a pacifistas y desertores de Rusia y Ucrania. Acabar con todas las guerras es acabar con la dictadura del sistema económico capitalista que las provoca y se beneficia de ellas.
Se equivocan quienes creen que alargar esta guerra de Ucrania, cuyos antecedentes más cercanos se remontan a 2014, traerá algún tipo de beneficio para nadie. Solo servirá para producir más sufrimiento y para alimentar el fascismo en todos los rincones del planeta. No a las guerras, sí a la paz. Este es el cuarto jueves que nos venimos convocando en esta Plaza de la Trinidad. La Plataforma por la Paz habría tenido su origen allá en 2001, después de los atentados a las Torres Gemelas, y estuvimos 3 años manifestándonos en este lugar. Recién Chuza nos decía que hay una falta de seguimiento por la prensa. Bien, nos consta que hemos hecho llegar a la prensa la información de estas manifestaciones y por el momento no se han demostrado suficientemente sensibles con el particular. Bien, como sabéis, todos los asistentes, incluso las personas que van de paso, si quieren tomar el micrófono para hablar a favor de la paz y en contra de la invasión Rusia a Ucrania, bienvenida. También, y de otras guerras, estábamos diciendo que son 25 los conflictos armados, pensemos en Yemen, en lo que quedó de Libia, en lo que quedó de Irak, lo que está pasando en Siria, en Afganistán, en fin, Somalia, Congo. Entonces, el otro texto que os traía es un tanto extenso, pero voy a tratar de relatarlo de una forma más o menos breve. Se trata de, por un lado, hablar de la abolición de las guerras, que esto fue una decisión que tomó Naciones Unidas en 1945 en su carta en el capítulo 7, donde prohíbe las guerras, pero confía la garantía de esta prohibición al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que estaba formado casualmente por 5 potencias con bombas atómicas. Concretamente, 3 de la OTAN, que eran Estados Unidos, Inglaterra y Francia, 1 del Pacto de Varsovia, Rusia, y la 5ª era China. Como sabemos, además, estos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, todos los años se van renovando otros 10 miembros rotatorios. Bien, lo que nos preocupa es que la solución que pretenden dar desde la OTAN es seguir incrementando el presupuesto militar. Creemos que la solución va en el sentido contrario, va en el sentido de la desmilitarización y usar esos dineros que se tenían pensados para los armamentos, usarlos para generar conciencia crítica, educación liberadora, usarlos para garantizar la sanidad pública y los derechos de todos los refugiados. Y ahí pasamos al segundo tema. El artículo 14 de la Unión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona que se sienta perseguida en su país tiene derecho a pedir asilo en otro país. Bien, con esa radicalidad habla de todas las personas del mundo. Sin embargo, analizando las normativas desde la Convención de Ginebra del 51 hasta el presente, podemos ver que no necesariamente todas las personas fueron tenidas en cuenta como sujetos de este derecho a pedir asilo. En el 51 se crea el Estatuto del Refugiado y se estaba pensando sobre todo en los refugiados europeos que habían sufrido las guerras mundiales. En el 67, el Protocolo de Nueva York amplía este espectro de personas que podían acogerse al asilo, liberándolo de esa limitación espaciotemporal. Pero es en Addis Abeba, 2 años después, en África, la Organización para la Unión Africana, la que amplía el concepto de refugiados también a las personas que sufran conflictos internos en el país o que sufran los descalabros que produce esa explotación extensiva de los recursos naturales, la desertización de sus territorios. Y finalmente, en el 84, con la Declaración de Cartagena en Colombia, se consigue extender todavía el concepto de refugiados hacia todas las personas que habían sufrido los golpes militares durante la década del 73. Entonces, por resumir, deciríamos que el concepto de refugiados inicialmente para Europa solo atendía
ciudadanos europeos. Es África y es América Latina los dos continentes donde piensan el concepto del refugiado con mayor amplitud. Ya planteábamos el jueves pasado, cuando hablamos de refugiados podemos hablar de tres categorías de refugiados. La primera, por supuesto, es la de los ucranianos. Y si me permiten, sí quisiera leer para mayor precisión algunos datos que nos documentan esta suerte como de trato privilegiado que reciben los ucranianos. El 24 de marzo el Parlamento Europeo aprobó las propuestas CARE, lo que supone una ayuda de 10.000 millones de euros que proceden del REACT, Fondos para la Emergencia COVID-19. Además, amplió medios hasta el 2024 el Fondo de Asilo, Migración e Integración y el Fondo de Seguridad Interior, lo que puede suponer 420 millones de euros adicionales para alojamiento, comida y asistencia sanitaria de los refugiados ucranianos. Adelantamos, no ponemos en cuestión ninguna de estas medidas. Al contrario, nos parece que este tipo de medidas se debería tener en cuenta para todos los refugiados, no solo para los ucranianos. Por resumir, diríamos, hay un segundo grupo de refugiados a los que no se considera tales, sino más bien migrantes irregulares. Y ahí tenemos las imágenes del Tarajal, donde se usaron 145 balas de goma y produjeron 15 muertes para evitar que los inmigrantes llegaran a Melilla. Años después, el actual presidente Sánchez tuvo el gesto de recibir al Aquarius con más de 600 personas porque Italia se negaba a recibirlos. Sin embargo, de esas 600 personas, solo 4 han recibido el estatuto de refugiado en la actualidad. La periodista del País, especializada en migración, dice que en 2019 España bajó al nivel de Hungría, que es un país que tiene políticas anti-refugiados. Frente a estas mezquindades gubernamentales, la sociedad civil española sí fue creativa y propuesta. Ejemplo de esto es Open Arms, este barco que salió en 2018 por lo menos a hacer 4 rescates, aunque después tuvo que aceptar la crítica de estar favoreciendo a las mafias que traen personas ilegalmente. Este es el segundo grupo de refugiados, al que no se los reconoce como tal. Pero hay un tercero que nos preocupa particularmente desde hace un par de semanas, los refugiados saharauis. Hace 46 años que esta gente está viviendo de prestado en un territorio argelino porque eran la provincia 53 española y se les ha negado ese derecho inmediatamente antes de la muerte del dictador Franco. Los saharauis son la última víctima del franquismo, un régimen cuyos crímenes continúan impunes. Lamentamos profundamente que en el día de hoy un presidente de una monarquía parlamentaria europea vaya a someterse a los dictámenes de un rey dictador en Marruecos que ha chantajeado con abrir las fronteras para que toda esa migración subsahariana pase a Ceuta, Melilla o pueda entrar a Europa. Entonces, de una vez queremos reivindicar el derecho al refugio, pero como un derecho universal, no solo para los ucranianos. Insistimos, no estamos en desacuerdo con que se los atienda y se los atienda bien. Al contrario, nos parece que ese es el modelo para tratar a todos los refugiados. Pero en ese sentido, creemos que no se puede negar la condición de refugiados a quienes vienen huyendo de otras guerras, a quienes vienen huyendo de territorios desertizados por la forma neoliberal de explotar los recursos en África, en América Latina o en el sudeste asiático. Entonces, una vez más, pedimos que se respete el derecho de todas las personas a solicitar protección internacional. En eso estamos y por eso, una vez más, también decimos no a las guerras, no a la invasión ucraniana y sí a la paz, sí al derecho al refugio. Quería compartir con ustedes una reflexión. No pido que estéis de acuerdo ni nada, sino solo escuchéis. Todos los ejércitos en todos los países del mundo
se entrenan, se arman, se le dan recursos tanto económicos, armamentísticos, de sanidad y de todo tipo, con un objetivo, con el objetivo de matar en cualquier conflicto entre ese país. Como hemos leído anteriormente, el primero y el tercer artículo de los derechos humanos los violan todos los países del mundo con sus ejércitos. ¿Qué pasa? Se me podrá tildar de loco, de pensar en banalidades, pero yo no me cansaré de pensar en un mundo sin ejércitos, en un mundo que todos los 2.000 billones de dólares que el año pasado se gastaron en armamento se dedicaran a la sanidad, a la salud, a los niños, a la educación, a la ciencia, a cosas que hagan que la vida de las ciudadanas y ciudadanos del planeta puedan ser dignas de vivirse. Yo sigo pensando que no necesitamos ningún ejército, porque somos seres humanos, razonamos, tomamos decisiones, y si alguna decisión que tomemos entra en conflicto con otro ser humano, tenemos también la posibilidad de sentarnos, de hablar en un idioma común, el idioma de entendimiento, de llegar a conclusiones y a acuerdos, y no matar a personas que son iguales que nosotras y nosotros. Por eso siempre diré, no a las guerras, viva la paz, la amistad y la solidaridad entre los pueblos del mundo. Si los muchachos se quieren unir, bienvenidos. Salud. También quería compartir con vosotros una noticia que en lo personal me ha causado mucha tristeza. Anoche ha muerto en París Miguel Ángel Estrella. Seguramente que algunos se lo conocen, era un concertista argentino. Estuvo detenido en Uruguay y le habían, por la dictadura, incluso lo habían amenazado con cortarle las manos, como lo hicieron con Víctor Jara. Felizmente Miguel Ángel pudo salir por mediación de Amnistía Internacional y estuvo durante años dando conciertos por la paz en todo el mundo. Entonces, bueno, aunque seamos pocos, aunque no tengamos las mejores estructuras para escucharnos y hacer el doble sonido de la guitarra y la voz, me gustaría, si es posible, hacerle un pequeño homenaje con una canción de Rafael Amor, que también es otro paisano, puede que la conozcan, se llama Corazón Libre. Es decir, y el estribillo es muy sencillo: no te entregues, corazón libre. Soy argentina. ¿Están bien? ¿Está bien? Ah, bien. ¿Sí? ¿Sí? Te han sitiado, corazón, y ya esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues, no te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, de la infancia sin fronteras, serás cómplice o esclavo, corazón, si los escuchas. No te entregues, corazón libre, no te entregues, no te entregues, corazón libre, no te entregues. ¡Bravo! Hay una cosa que también debería de cambiar la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad, hablo de todas las ciudadanas y ciudadanos, todos los que componemos núcleos sociales.
Desde el inicio de las civilizaciones y que los seres humanos empezaron a agruparse, siempre se ha estado educando a los hijos en que tenían a una tribu como enemiga, que tenían a un clan como enemigo. Luego surgen las naciones y siempre hay en todos los países la decisión de unas élites que designan a otra nación como la enemiga. Creo que sería muy responsable por parte de todas y todos de que a nuestros hijos, a nuestros nietos, le eduquemos en que tenemos 1 millón de amigos, y 0 enemigos. Y así se crearía una sociedad más justa, más igualitaria, y acabaríamos con el despropósito de las guerras y las atrocidades que nos avergüenzan como seres humanos que se cometen en las guerras. Creo que si en algún momento alguna forma de vida inteligente extraterrestre estuviera observándonos y viera lo que somos capaces de hacer seres humanos contra seres humanos... ¡Salían corriendo! Exactamente, compañera. No contactarían con nosotros porque nos tomarían como verdaderos sociópatas, y más ni menos. Entonces creo que es muy fundamental y no descargarlo en las escuelas, ni en los institutos, ni nada. No, esto es una cosa que tiene que salir desde la cuna, desde la familia, desde los familiares de todos los niños y niñas del planeta. Tú tienes 1 millón de amigos y 0 enemigos en el planeta. A mí, en cambio, Juan, a mí me gustaría decirte, Juan, que yo creo que en la Tierra, si se acercaran unos extraterrestres, realmente verían que somos muchísima más gente la que rechazamos la guerra y la resolución de conflictos con la violencia, los 4 dirigentes que impulsan a la guerra. Lamentablemente, el problema de las guerras es que un líder es capaz de arrastrar a veces a centenares de miles de personas a matarse unos a otros. Ese es el gran problema. Pero en conjunto en el globo de la Tierra, en conjunto, son muchísimas más personas las que rechazan la guerra que las que la apoyan. Ojalá algún día seamos conscientes de la fuerza que tendríamos unidos, porque conseguiríamos con ello desmantelar todo el sistema de armamento nuclear, químico, bioquímico. Ojalá otro mundo es posible. Ojalá nos demos cuenta pronto de ello. Mirar, la igualdad para mí es eso. No te preocupes, José, te estoy contestando a ti. La igualdad para mí es que si hay 3 hombres que quieren hablar y las mujeres que estamos aquí no estamos muy por la labor, lo hagáis vosotros. Y eso también es igualdad. Muy bien. Bien, en la línea de lo que decía María Jesús, de la importancia de la participación de la mujer, yo querría leer algunas cosas de Agnès Calamar, que es la secretaria general de Amnistía Internacional. Es un poco largo el texto, pero bueno, lo reduciré a un tamaño razonable, ¿no? Esto lo hace conocer Amnistía Internacional el 1 de marzo. La invasión de Ucrania por Rusia es una violación manifiesta a la Carta de Naciones Unidas y un acto de agresión que constituyen un crimen de derecho internacional. Se les debería exigir a los responsables no solo responsabilidad personal, individual, sino también colectiva respecto a esta invasión y respecto a la totalidad de numerosos crímenes que han caracterizado hasta ahora su invasión en Ucrania.
Subrayando la gravedad de la crisis en Ucrania, la organización Amnistía Internacional ha pedido a los Estados miembros de la ONU que protejan y defiendan la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de las fuerzas contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado. Señaló que las únicas excepciones de estas disposiciones son la legítima defensa y que este uso de la fuerza sea autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ninguna de las cuales se aplica en esta crisis. Amnistía subrayó además que, según el derecho internacional, corresponde a todos los estados resolver las controversias internacionales por medios pacíficos y sin que se ponga en peligro la paz, la seguridad y la justicia. La invasión de Ucrania por Rusia ha desencadenado una crisis masiva de los derechos humanos, humanitaria y de desplazamiento que tienen todos los visos de ser la peor catástrofe de este tipo en la historia reciente de Europa. La invasión de Ucrania por Rusia es importante, grave, y está definida por una sola característica, la agresión. Rusia está invadiendo el corazón de Ucrania, buscando derribar su gobierno legítimamente elegido, con un impacto masivo, real y potencial en la vida y bienestar de la población civil. De Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. Ninguna de las razones esgrimidas por Rusia permiten ni remotamente justificar sus actos. Y todo esto lo está cometiendo un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Recordemos que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son 5, 3 de la OTAN, Rusia es la heredera de lo que era el Pacto de Varsovia y China. Desde que comenzó la invasión de Rusia el 24 de febrero, Amnistía ha documentado una escalada de violaciones de derechos humanitarios y de los derechos humanos que incluyen muertes de civiles, consecuencias de ataques indiscriminados contra zonas e infraestructuras de carácter civil. Los ataques contra bienes civiles como hospitales y escuelas y el uso de armas de efecto indiscriminado como misiles balísticos y el uso de armas prohibidas como la bomba de racimo podrían constituir crímenes de guerra. Amnistía Internacional ha pedido a los Estados miembros de la OTAN que permanezcan unidos a la hora de condenar los crímenes de la agresión de Rusia, proporcionar ayuda y asistencia a la población de Ucrania, incluidas las personas que huyen del conflicto, y garantizar que no se permita que las consecuencias de la agresión de Rusia empujen al mundo más cerca de un precipicio de violencia, violaciones de los derechos e inseguridad. Vamos a terminar, aunque el informe continúa. En menos de una semana, la invasión de Ucrania por Rusia ha desencadenado una crisis masiva de los derechos humanos, humanitaria y de desplazamiento que tiene todos los visos de ser la peor catástrofe de este tipo en la historia reciente de Europa. Rusia no solo vulnera la soberanía de un vecino y de su pueblo, sino que también está poniendo en cuestión la arquitectura de la seguridad global y aprovechando su fragilidad, que incluye un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas disfuncional. Esto tendrá consecuencias duraderas para todos nosotros. No debemos permitir que la agresión y las violaciones del derecho internacional sean el arquitecto de la seguridad del mundo, aseguró Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. No a las guerras. Por último, me gustaría desde aquí expresar mi más sincera admiración y reconocimiento hacia todos aquellos ciudadanos rusos que se están manifestando en las calles y en las plazas de Moscú y demás ciudades rusas y exponiéndose a ser por ello encarcelados e incluso torturados en ocasiones. ¿Sabes qué le detonó?